Agradecemos a Dios nuevamente la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra porque es un gran privilegio. Sabemos que somos inmerecedores de esto. Sabemos que no tenemos la preparación académica como para poder hablar de estas cosas tan profundas, pero nos basamos en la veracidad y en la misericordia de Dios a través del Evangelio, porque podemos hablar de Él por las experiencias maravillosas que hemos podido tener y aconsejar al hombre como no quisiéramos nosotros poder convencerle, pero realmente el Evangelio no es de convencimiento, sino es de un contacto, una situación espiritual provocada por el Señor. Por eso es que usted puede ver que muchas veces dos oyen la palabra y uno es tocado por la palabra del Señor y otro no. Y esto pues refleja que estamos hablando de algo que no es humano, pero es para los humanos. Así que bienvenidos. Gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con usted, de poder realmente hablar de la palabra del Señor. Y queremos orar, queremos darle gracias a Dios por las cosas que están ocurriendo en nuestra vida y porque podemos servirle. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias nuevamente por la oportunidad hermosa que nos das de poder hablar de tu palabra. No sé por cuánto tiempo, Señor, lo estaremos haciendo, pero eh, por lo menos en este momento tú nos has facultado para ello. Y te damos las gracias porque no es un esfuerzo propio, no es un esfuerzo humano, sino que tú has abierto la puerta para que nosotros podamos hablar de tu palabra y poder bendecir a aquellas personas que están pasando dificultades. Señor, que tú las sostienes con esa palabra maravillosa. Puedes estar sanando enfermos, liberando personas a través de tu palabra. Y esto pues no es un conocimiento que tenemos de las cosas que están ocurriendo, pero sabemos que están ocurriendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, al que tú quieres llegar en esta oportunidad. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad queremos hablar de uno de los evangelios según como eh, lo vio Lucas, aunque recordemos que el evangelio que escribe Lucas, Lucas es aquel doctor que fue impactado por la palabra del Señor, el médico que servía a Pablo, que escribe otro libro como es el libro de los Hechos, bajo investigaciones. No se dejó llevar únicamente por lo que decía la gente, sino que estuvo en los lugares donde el Señor hizo milagros, conoció personajes que anduvieron con el Señor y les preguntaba, y él se atrevió realmente a escribir este evangelio bajo la inspiración divina, naturalmente por el Espíritu Santo que lo dio y para dejarnos a nosotros esto tan maravilloso. Y entonces, hablando de todo esto, dice en el versículo 27 del capítulo 5, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, mire, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que este recaudador de impuestos estaba sentado en su oficina, quizá una mesita así como esta, un escritorio de los tributos. Este era un cobrador de impuestos, como habla aquí la palabra del Señor, y que se les conocía también como publicanos. Esta gente era una gente odiada precisamente por el pueblo de Israel, porque los cobradores de impuestos, en primer lugar, era gente que no tenía una buena reputación, era gente que se mezclaba, eran personas que cobraban y a veces cobraban más del impuesto y con una parte se quedaban ellos y muchos de sus bienes y muchos de sus propiedades pues las habían hecho
precisamente a través de los impuestos que recaudaban, y le daban una parte al imperio romano o a los gobernantes que Roma había puesto, y ellos se quedaban con una parte. O sea que las cosas que miramos hoy dentro de nuestro sistema legal, sistema político, sistema económico, son cosas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años, y las mismas cosas suceden hoy en día. Pero yo no estoy para hablar de política ni para hablar de economía, sino para hablar de la palabra del Señor. Solamente lo pongo como un ejemplo. Ahí estaba, digamos, el Señor se fue porque acababa de ocurrir algo tremendo, y había sido la curación, la sanidad de un hombre paralítico. El Señor, a raíz de las cosas, los portentos que ocurrían, pues donde Él llegaba, la gente estaba asediando, tenían la necesidad de oír la palabra de Dios, porque la palabra la hablaba Él no como la hablaban los doctores de la ley, que eran los sacerdotes, no como la hablaban los escribas, no como la hablaban otros, sino que era una palabra que la hablaba y que era una palabra que llevaba poder. Esa era la gran diferencia. Cuando Él estaba hablando, habían liberaciones, habían sanidades, la gente se compungía. Yo me imagino que la gente estaba llorando, anonadada, porque estaba escuchando algo que tenía vida. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es cortante más que una espada de doble filo. Y entonces la gente se había agolpado a escuchar la palabra, y va a ocurrir una cosa extraordinaria en donde unos hombres trajeron a un paralítico, y si usted es cristiano, propóngales el evangelio, no como una religión. Explíquele a la gente que no queremos agrandar una religión, sino que tengan una experiencia con el Dios de la gloria, porque sus vidas van a cambiar. El más beneficiado de acogerse al evangelio somos nosotros, no es Dios. La propuesta de Dios es salvarnos a nosotros. Pero ¿y de qué me va a salvar? Dice la gente. Bueno, te va a salvar del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablo de muerte, no solamente hablo de que dejó de respirar una persona y te llevan al cementerio y ahí se terminó la vida. No es eso de lo que estamos hablando. Qué bueno afuera. Eso fuera maravilloso si al morir se termina el sufrimiento, se termina el dolor, se termina todo eso, pero no es así. Hay una muerte la cual el Señor le llama muerte segunda. Y esa muerte segunda es una muerte terrible, es una muerte en donde el pecador, si no, las personas que no están inscritas en el libro del Cordero, que da vida, del Cordero de la vida, en el libro de la vida, van a registrar ahí como cuando usted va a sacar una certificación de nacimiento, ahora se le llama DPI, y entonces lo busca en un libro. A usted lo tuvieron que inscribir, y así va a ser allá en el cielo. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús aquí se confiesa, y allá en el cielo lo inscriben a usted en ese libro maravilloso que se llama el libro de la vida. Y que cuando sea el último, el juicio final, van a ver los que están inscritos en el libro de la vida. Habrán personas ahí que van a decir, bueno, ¿cuál es su nombre? Tal nombre, vamos a buscarlo en el libro de la vida. Mire, usted no está inscrito aquí, y usted podrá poner muchas excusas como uno pone, ¿verdad? Es que no tuve tiempo, es que no me enteré, es que no sabía, es que llegué tarde, es que me detuvieron, tantas excusas. Pero aquí ya no habrá excusa. Y las personas que no estén inscritas en ese libro que se llama el libro de la vida serán arrojadas al lago de fuego
que arde con fuego y azufre. Eso no lo hizo el Señor para los hombres. Eso es para el diablo y los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad. Para ellos es hecho lo que llamamos ahora y conocemos como infierno. Yo, hablando de infierno en este presente siglo, seguramente le debo de dar risa a muchas personas, porque la tarea de Satanás ha sido que la gente no crea que hay. Por eso el Evangelio es la propuesta de salvación, pero no salvación de la muerte primera, el dormir, el dejar de respirar, sino de la muerte segunda. Y entonces se suscita una escena, y es que el Señor estaba predicando en un lugar y ya no había lugar ya para que entrara más gente. Y unos buenos amigos, unos buenos muchachos, unos buenos hombres o bondadosos o gente que se preocupa. ¿Sabes quién te ama? El que te propone a Cristo. ¿Sabes quién te ama? El que muchas veces se interesa por tu vida y te dice, mire, yo lo llevo, yo lo paso recogiendo. Yo quiero que usted oiga la palabra de Dios, que se interesa en ti. ¿Y por qué se interesa? ¿Por tu dinero? ¿Por tu apellido? ¿Por tu estatus económico? No, porque estamos agradecidos profundamente con lo que Dios ha hecho y queremos participar a más personas de esto. Ahí estaba Jesús en una casa, ya no había lugar para que entrara ninguno, y unos muchachos fueron a convencer a un hombre que tenía parálisis. Este hombre era un hombre que estaba tendido ahí en una cama en su casa durante mucho tiempo, estaba paralítico, y cuando llegaron de seguro lo convencieron, le dijeron, hay un hombre que hace sanidades, hay un hombre que va a sanarte, hay un hombre que puede hacer que tú recuperes tu caminar. Seguramente este joven o este hombre, no sé, no dice en la Biblia cuántos años tenía, pero pongamos que era un joven, aceptó, aceptó que lo llevaran y lo llevaban en una camilla. Mire, 4 hombres lo llevaban en una camilla, y cuando llegaron, la frustración, la gran sorpresa que no podían entrar. Y entonces estos hombres dijeron, no, ya hicimos este viaje, vamos a ver cómo hacemos. Hicieron un hoyo en el techo y bajaron al hombre por ese hoyo, ahí seguramente agarrado con cordeles, con lazos, y lo bajaron exactamente donde estaba el Señor. Lo pusieron en medio, delante de Jesús, y viendo Jesús la fe de ellos. Ni siquiera la fe de este hombre. Este hombre aceptó, pero seguramente en el camino él iba y después dijo, mejor ya no me lleven, mejor déjenme aquí, mejor ya no quiero ir. El desánimo muchas veces es lo que nos lleva a no seguir caminando, pero como a este lo llevaban, aquellos hombres tenían fe. Lo metieron, abrieron un hoyo y lo bajaron delante del Señor, lo pusieron. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los maestros de la ley, los doctores de la ley, los que conocían precisamente las profecías, los libros, la Torá. Y entonces ellos empezaron a protestar porque este habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino el único que puede perdonar pecados, el Dios? Y Jesús dice que conociendo sus pensamientos, mire, Él conocía lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué hablan de estas cosas en sus corazones? Y les preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Seguramente esa parálisis venía por pecados. Pero al perdonarle los pecados el Señor, porque quiero decirle que hay enfermedades que vienen a raíz del pecado y no va a haber ninguna medicina que lo pueda curar. Y entonces el Señor, ellos decían, bueno, que eso cualquiera lo puede decir, pero para que ustedes, tus pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla. Y en otros versículos dice, y anda, y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Ya se imagina el recorrido de ese hombre gritando con la camilla en el hombro y diciendo, Dios me sanó, Jesús me sanó, el Señor me libertó. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Porque nosotros estábamos peor que este paralítico. A este paralítico se le miraba lo que él era, pero a nosotros no se nos miraba porque escondíamos lo que éramos detrás de una fachada que se llama cuerpo. Pero por dentro estábamos fracasados, porque todo aquel que no tiene a Cristo, perdone, está fracasado. Lo único que tiene es un espejismo. Y entonces viene y se levantó, tomó la camilla que le sirvió de testimonio. Como todas las cosas hoy nos sirven a nosotros de testimonio. Todo aquello que hice en la vida pasada, cuando digo vida pasada no es que me haya muerto, sino que las cosas que ocurrieron hacia atrás, ahora me sirven de testimonio para la gloria y honra del Señor. Y yo en aquel tiempo creía que yo era un gran jugador y que me premiaban por mis habilidades. Y ahora me doy cuenta que todas esas facultades, si es que tuve alguna, venían de parte del Señor. Pero pregúnteme, ¿le di la gloria a Dios en algún momento? No, se la doy como lo dan muchos, ¿verdad? Mire, gracias a Dios. Pero no saben, pero ni persinarse. Con eso le digo, pues. Entonces, pero este hombre dice que tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa glorificando a Dios, contándole a la gente que él había sido un paralítico, contándole a la gente que él en esa cama se había llagado, contándole a la gente las experiencias funestas que había pasado. Porque nosotros hablamos muchas veces los hombres como género humano de las glorias. ¿A quién le gusta hablar de sus fracasos? Pero sabe una cosa, ahora hablamos nosotros los cristianos de nuestros fracasos. ¿Sabe para qué? Para engrandecer el nombre del Señor, que no necesita de eso, pero es que no podemos callarnos lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y lo que hemos oído, y eso le contamos a la gente para que la gente sepa que realmente el Señor no solamente, y digo no solamente, no porque sea poco, lo más grande que tiene el Evangelio es el perdón. Pero digo, no solamente hablando del perdón, sino las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, dice, y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y por eso es que yo puedo hablar de un evangelio en el cual, gracias a Dios, pues Dios me enseñó a leer. Tal vez no leo tan bien, pero puedo leer y esto
Y no solamente leer, sino es un evangelio en el donde he tenido experiencias maravillosas, no que me contaron. Puedo contar experiencias tremendas como de las personas que me precedieron y fueron mis pastores, fueron mis mentores, experiencias que ellos contaban, pero tengo las mías también. Tengo las propias experiencias que Dios me ha dado en este recorrer de más de 30 años de estar en el evangelio. Y entonces yo puedo decirle que este evangelio es veraz. Que en este evangelio no siempre tenemos la cara como la que me está viendo usted ahora. Hay días que no quisiéramos nosotros salir, hay días de conflicto, hay días de batalla, hay días de guerra, hay días de tribulación, hay momentos en que nos sentimos solos, pero viene el Señor a través de la palabra y nos dice, levántate porque no estás solo, porque yo estoy contigo. Un evangelio que fortalece, un evangelio que realmente usted está desconsolado, pensando, mejor ya no voy a seguir, porque ¿qué hace cuando usted está en un trabajo y lo están tratando mal y usted siente que tiene una lucha tremenda? ¿Qué hace cuando, mire, por eso hay gente que ha dejado de estudiar, por eso hay gente que se ha retirado de trabajos teniendo necesidad porque no aguanta? Pues las batallas en el evangelio son todavía mucho más grandes que ese tipo de batallas que le estoy hablando. Y por eso podemos decir que Dios es poderoso porque nos ha sostenido y hasta el día de hoy nos sigue sosteniendo el Señor. Tenemos batallas, tenemos conflictos, tenemos debilidades, tenemos enfermedades y por eso podemos decir que Dios es veraz y que no ha perdido una sola batalla. Por eso la palabra cuando empezamos dice, y después de esto salió el Señor, ya hizo una sanidad, aquel hombre paralítico, cuadrapléjico, que no servía para nada, ahora cargaba de testimonio la camilla y la gente lo miraba y la gente le preguntaba quién te sanó y él decía, Jesús me sanó y hablaba, no tenía doctrina. Cuando hablamos de doctrina, usted tal vez no está tan familiarizado con esa palabra, es enseñanza. No tenía enseñanza, él lo único que sabía era que el Señor le había sanado. Y entonces ahora Jesús salió de aquella casa y se fijó en un hombre recaudador de impuestos, dice aquí la palabra, en un publicano. En un hombre que la gente, los hebreos, el pueblo de Israel les tenía odio, les tenía resentimiento por lo que ya dijimos, porque no solamente les cobraba, y algunos eran incluso judíos, sino que también los despreciaban porque estos se hacían de dinero que no era de ellos. Y entonces ahí estaba este recaudador de impuestos llamado Leví, cómodo, sentado en la oficina de los tributos. Y Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Si alguien tenía dinero, era Leví. Si alguien tenía comodidades, eran los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 17 del libro de siempre de Lucas hay otro recaudador de impuestos. Y este recaudador de impuestos se llamaba Zaqueo. Y dice la palabra que era un hombre con muchos bienes. Era un hombre rico. O sea que se enriquecían las personas con este trabajo. Pero el Señor, oiga, porque como Dios no mira lo de afuera, sino mira lo de adentro, se dio cuenta que este hombre tenía una gran necesidad. Porque si bien es cierto, el dinero nos facilita muchas cosas, el dinero tampoco es la esencia de la felicidad. Y este hombre dice que estaba sentado en la oficina de los tributos, saber qué conflictos tenía, saber qué cara tenía. Y el Señor, como no mira lo de afuera, sino mira lo de adentro, lo pudo escudriñar y le hizo una invitación y le dijo, sígueme. ¿Qué le ofreció? ¿Qué le ofreció el Señor a este hombre? Por eso es que yo no le puedo ofrecer a usted que se venga al Evangelio porque Dios lo va a enriquecer como se está predicando hoy en día.
El Señor solamente le dio la palabra y le dijo, sígueme. Porque todos podemos ver lo externo de una persona, pero no vemos el interior y no vemos las necesidades que esta persona realmente tiene. Y él dice, dejándolo todo. Ni siquiera había puesto su carta de renuncia, diciendo, yo ya mañana no vengo aquí, va. Dejo este trabajo. Se levantó y le seguía. Hay cosas que usted va a tener que dejar para poder ser un cristiano y seguir a Jesús. Y dice que Leví estaba tan agradecido con el Señor que le hizo una cena, le hizo un banquete en su casa. Y oiga, los religiosos estaban criticando al Señor Jesús. Dijo, y ese hombre se va con ese ladronote que se llama Leví y se va a meter, y no solo se va a meter ahí, sino que miren los demás que llegaron. ¿Por qué? Porque las amistades, cuando uno no conoce al Señor, sus amigos son igual que uno, o son drogos, o son ladrones, son adúlteros, son marihuanos, son igual que uno, o tal vez un poquito peorcito, ya sea ellos o uno. Y entonces dice que le vi dejándolo todo. ¿Cuántas personas no quieren cambiar? Dígame, ¿cuántas personas no necesitan un cambio? Pero que es una necesidad. Y entonces cuando necesitan un cambio, pues ellos vienen y buscan los medios que se ofrecen humanamente para hacer un cambio. Pero el único que puede hacer un cambio realmente en la vida del hombre se llama Jesucristo. Está escrito. De modo pues que si alguno está en Cristo, que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque aquí Dios las hace nuevas todas. Pero la gente no cree, la gente no comprende. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere cambiar y la gente quiere ayuda, la gente quiere cambiar, sí, un cambio, él, pero quiere seguir con su misma vida social, con sus mismas amistades, con sus mismas tradiciones, con las mismas cosas que hacía. Así quieren el Evangelio. Y entonces la palabra dice, de modo que si alguno viene a Cristo, una nueva criatura va a ser. Las cosas viejas, tus amistades, estos borrachos que uno... Yo también tuve amigos así, tu compadre, tu comadre. Mire, las mismas comadres se hablan y van donde los brujos y todo eso. Estas costumbres paganas, esa cultura que nos ha arrastrado durante años, fetichista, la tienes que olvidar y la tienes que dejar. Y entonces Leví, imbuido por la palabra del Señor, hizo una comida, hizo un banquete. ¿A quién invitó? A sus amigos. Llegaron con los cigarrotes y todo eso ahí. Y vos, ¿y qué te vas a dar ahora? ¿De qué guaro compraste, verdad? No, hoy Leví estaba cambiado. Vos no mirás a Leví un poquito distinto. Sí, mira, vos no hay cerveza, no hay guaro, no hay chelas, no hay esto, no hay el otro. Porque Leví, dejándolo todo, dice, se levantó y le seguía. Y entonces Leví ofreció un gran banquete en su casa y invitó a un grupo de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos, todos sus amigos. Dijo, yo voy a invitar a todos los que tienen este trabajo igual que el mío y les voy a contar la gran alegría que yo siento, que el Señor Jesús me quitó ese peso totalmente de encima. Invitó a sus amigos, también recaudadores de impuestos. Y entonces en esa señor llegó y ¿sabe quiénes lo señalaban y lo criticaban? Los doctores de la ley, los religiosos. Y entonces el Señor se paró y le dijo, es que Dios no me ha mandado a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe para quién es el Evangelio? Para los pecadores. El Evangelio
no es para los que no están necesitados, para los que estamos enfermos del corazón, de la mente, a través del odio, a través del resentimiento, a través de la venganza. El Señor nos sana y nos empieza a hacer una nueva criatura. Algo maravilloso que usted, si no es cristiano o si usted se ha alejado, se lo está perdiendo. Que no lo saquen los pensamientos de un hombre, que no lo saque la cara de un hombre. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, le invitamos a que se agarre de el único que hay salvación, Cristo Jesús el Señor. Que el Señor le bendiga grandemente. Estaremos prontos nuevamente compartiendo con usted.